Bien, vamos a ver de forma muy superficial cómo funciona el tema de la animación y el rigging y las armaduras y huesos en Blender. Vamos a verlo de una forma muy ligera, como digo, porque bueno, pues se trata de una función bastante avanzada que conllevaría pues un curso completo prácticamente dedicado a esto. Bien, vamos a ver así de un vistazo primero cómo funciona lo que es propiamente la animación. Lo vamos a hacer a partir de este modelo anatómico de una mano que me he descargado de My Mini Factory. Como tenéis en los materiales, es un portal que contiene muchos modelos. Y bueno, pues vamos a hacer alguna serie de operaciones. Lo vamos a hacer solo con un dedo para que os hagáis una idea. Bien, para empezar, es un solo objeto, toda esta mano, todos estos huesos, con lo cual lo que nos puede interesar para empezar es separar. Vamos a actuar sobre el dedo meñique, con lo cual vamos a separar el dedo meñique. Entramos en el modo edición y vamos a seleccionar pues las tres falanges del meñique. Ya sabéis que seleccionando un píxel de cada uno y con control L seleccionamos todo lo que está vinculado y por lo tanto seleccionamos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Con el atajo de teclado P nos aparece el menú Separate, Selection, ¿vale? Y ya lo que hemos conseguido son dos objetos, uno del resto de la mano y otro propiamente de lo que es el dedo meñique. Bien, lógicamente, si giramos, veis que el origen sigue estando donde lo tenía. Bien, lo cual no nos interesa. Vamos a colocar el origen en un punto donde nos interese. Ya sabéis, entramos en modo edición y, por ejemplo, vamos a seleccionar este vértice, ¿vale? Mayúsculas S para el menú de Snap y Cursor to Selected aquí. Y ahora volvemos al modo objeto y Object Set Origin Origin to 3D Cursor. Bien, vamos a ponernos en vista lateral derecha. Bien, y si vemos que aquí si giramos con la R, ahora sí que nos gira pues el dedo meñique, eso sí, entero. Luego veremos más formas de hacerlo. Desde el punto que nos marca el origen, es decir, desde el punto que nos interesa. Bien, una animación muy sencilla que ya podríamos hacer con esto es simplemente mover el dedo meñique manteniéndolo rígido y de arriba abajo. Entonces, esto lo hacemos muy fácilmente con el menú Keying que tenemos aquí en el timeline y podemos seleccionar, por ejemplo, el Keying Set Rotation, ¿vale? Entonces, para esta posición vamos a añadir un keyframe, insert keyframe, ¿vale? Y veis que nos aparece aquí la bolita amarilla que nos indica una posición. Nos vamos al final de nuestra pequeña animación y, por ejemplo, rotamos de esta manera para tener la posición final. Y en Keying pulsamos más. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy sencillo, que cuando va la animación de aquí a ahí, el dedo, el meñique va haciendo el movimiento que queremos. Es, digamos, la forma más sencilla de animar. Pero claro, lógicamente tenemos una mano que tiene 5 dedos, cada uno de ellos con sus falanges, y nos va a interesar, la mayor parte de los casos, pues animarla de una forma que resulte convincente, es decir, que podamos mover los dedos por separados. Bien, vamos a deshacer y vamos a venirnos hasta el principio al original. Un segundín. Bien, aquí tenemos el original, ya he deshecho todas las acciones y bien, lo primero que podemos hacer es separar todos estos objetos, o sea, partes que lo componen en objetos separados. Entramos en modo edición y con todo separado, menú P, Separate, Selección. Bien, y ya vemos que nos aparecen, vale, parece que no es P Selection, sino que sería P by loose parts, por partes separadas. Y ahora sí, ya vemos que tengo cada uno de los huesos en una parte separada. ¿De acuerdo? Bien, una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es crear una armadura. Vamos a hacerlo una vez más de nuevo solamente para el dedo meñique. Os podéis hacer una idea de bueno, pues cómo habría que hacerlo para el resto de la mano. Pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahí el cursor ya de las operaciones anteriores, por lo tanto vamos a hacer Add y vamos a introducir una armadura, Armature. Bien, veis que apenas se nos ve un poquito lo que hay, pero lo que hay es un huesecillo. Esto se llama bone, que es un hueso. Veis que sale un poquito pequeño y a partir de ahora lo que vamos a hacer es cambiar al modo wireframe para verlo mejor. Bien,
¿Qué es lo que podemos hacer con este hueso? Pues lo vamos a hacer corresponder una armadura de 3 huesos a cada uno de los huesos de nuestro objeto. Entonces, para eso, evidentemente, tenemos que escalarlo con la S, ¿vale? Ahora podemos ir rotando con la R, veis que tiene siempre un eje de rotación, lo podemos escalar en un solo eje, o podemos, por ejemplo, también entrar en modo edición y editar el hueso por separado. Es decir, esto nos permite, por ejemplo, seleccionar este extremo del hueso y moverlo con la G y traerlo aquí, y moverlo y ponerlo, por ejemplo, aquí. Nos ponemos en la vista lateral y, por ejemplo, este aquí. ¿De acuerdo? Ya tenemos un primer hueso asociado. Ahora tendríamos que añadir otro hueso. Para lo cual tenemos muy sencillo, add single bone. Y veis que nos ha puesto aquí, vamos a acercarnos, otro huesecillo chiquitín que, como estamos en modo edición, podemos seleccionarlo entero y, por ejemplo, moverlo y colocarlo donde vamos a querer que esté. Vamos a escalarlo para hacerlo un poquito más grande, así, y lo vamos colocando en la posición que nos interese. Ya sabéis que podemos, como estamos en modo edición, podemos, digamos, colocar por separado. Nos venimos a la vista superior para ver que nos corresponda y lo colocamos donde es debido. Y ya tenemos este segundo hueso de la falange intermedia, digamos, ¿no? Y de nuevo, add single bone, y vemos aquí que nos ha introducido un huesecillo adicional que exactamente lo mismo, pues lo podemos colocar en su posición y, bueno, escalarlo, moverlo así, escalarlo así, rotarlo y colocarlo pues donde nos interesa. Y de nuevo, pues podemos seleccionar los extremos y colocarlos. Bien, aproximadamente ya nos ha cuadrado. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a revisar así. Que estos huesos tienen que estar conectados entre sí, porque lo que es necesario es que al moverse el hueso de la primera falange se mueva todo el dedo. Si no lo tuviésemos de esa manera, pues cada hueso, digamos, se movería por su lado. En cambio, estos están conectados. Por lo tanto, lo que es importante es que los conectemos. Bien, mientras tanto, podemos venir aquí y ver lo que nos ha creado. Tenemos aquí todos los huesos que hemos separado, digamos, con la operación, pero nos ha creado aquí una armadura. Aquí en esta armadura tenemos los 3 huesos por separado. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo podemos conectar estos 3 huesos. Para ello, bien, podemos estar en modo objeto, pero si estamos en modo objeto no vamos a poder seleccionar cada hueso por separado, por lo tanto nos iremos a modo edición, ¿de acuerdo? Aquí seleccionamos el primer hueso, bien, y vemos aquí que tenemos que este se llama bone, ¿vale? Este es el primer hueso. Este no tiene que estar, digamos, supeditado a los otros, sino que va a ser un poco el principal. Pero si seleccionamos el otro, ¿vale? Es el bone 01. Ahora lo que tenemos que decirle es que esté conectado al bone, digamos, al principal. Con lo cual, esto lo hacemos desde la pestaña de Bone Properties. Bien, y le tenemos que decir que en Relations, ¿vale?, tenga un parent a bone, ¿de acuerdo? Y que estén, además, bueno, connected. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Fijaos que nos ha conectado, digamos, el punto intermedio, que es lo que nos interesa, nos ha conectado los dos. Lo podemos colocar un poquito para que quede justo la intersección, y ya lo tenemos ahí, pues perfectamente ubicado. Haremos lo mismo con el otro hueso. Tenemos aquí que este es el bone 002, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerle que tenga en relations parent al bone 001, tenemos que conectarlo a este y que esté conectado. Y vemos que ya nos lo ha conectado también. Bien, poco a poco vamos dando forma, luego veréis lo que un poquito nos hace esta armadura. Vamos a empezar por ver lo que es el modo pose. El modo pose de una armadura es, cuando la tenemos seleccionada, es un modo especial que nos aparece aquí. Veis que no nos aparece en todos los modos posibles, pero sí nos aparece este modo pose. Bien, ¿esto qué nos permite? Nos permite seleccionar y manipular por separado
lo que es la pose o sea, la posición, digamos, en la que está esta armadura. Bien, si vemos aquí la armadura, tenemos el rest position, que en estos momentos es este mismo, y el pose position, que es la que le hagamos adoptar. Es decir, por ejemplo, si vamos a activar que es bastante cómodo, el gizmo de rotate, ¿vale? Y por ejemplo vamos a rotar y veis cómo se nos mueve la armadura, y como están conectados los huesos, se nos mueve todo lo que esté conectado a ello, ¿vale? De esta misma manera podemos girar y veis que no se nos ha movido la tercera falange, y lo mismo en la tercera falange, lo movemos en el eje, lo rotamos en el eje X, ¿vale? Y podemos de esa manera simular el giro del dedo doblando las dos falanges por separado. Y mantendríamos el rest position, seguiría siendo la posición inicial. Bien, vamos a dar un paso atrás, volvemos aquí a cuando hemos creado la armadura. Y ahora lo que tenemos que hacer, lógicamente, es que los huesos que tenemos, digamos, creados, vamos a volver al modo objeto, que estos huesos nos sigan el recorrido de la armadura. Bien. Para ello tenemos que utilizar los parent, es decir, vamos a emparentar este hueso, por ejemplo, con la armadura. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Pues con Object, Parent, Bone, ¿vale? Y vemos ya aquí que se nos ha creado, este hueso se nos ha ido aquí al interior de la armadura y se nos ha creado un vínculo. Luego veremos cómo lo hacemos y cómo responde esto. Hacemos lo mismo con el segundo, seleccionamos el hueso, seleccionamos la armadura, Object, Parent, Bone. Bien, y con el tercero lo mismo. Object, Parent, Parent, Bone. Bien, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que si ahora seleccionamos la armadura y nos venimos al modo pose, ¿de acuerdo? Volvemos a activar, como antes hacíamos, el gizmo de rotación, y al girar, veis que al girar los huesos de la armadura, algo hemos hecho mal en este, que no nos lo ha cogido, pero bueno, habéis visto en el primero que al girar los huesos de la armadura ya me gira también todo lo que está relacionado con él. Bien, no debía haberlo hecho correctamente. Fijaros que tenéis bien creadas las tres relaciones. Fijaos que cuando creáis el parent, os crea aquí, os aparece en pantalla estas líneas de puntos que os indican, digamos, que existe esa relación. De tal manera que ya a partir de ahora, pues todas las poses que cambiemos, pues nos afectan. Bueno, incluso podemos hacer unos giros raros, pero lo que nos interesa es, bueno, en nuestro caso en general, siempre vamos a girar, por ejemplo en nuestro caso en el eje X, pero bueno, podemos hacer los giros que queramos, o incluso limitarlos. Bien, siempre si volvemos a la rest position, lo vamos a tener de esta manera. Bien, no se pueden hacer las tres a la vez, pero hay que hacerlas bien. No lo había hecho correctamente, pero bueno, habéis visto cuál es la forma de hacerlo, y lo que hacemos ahora es simplemente pulsar al play y vemos que nos hace exactamente el movimiento que queramos. Bien, hay otra cuestión que es interesante en este caso, por ejemplo, que estamos utilizando huesos. Bueno, pues es interesante, en general nos funciona muy bien de esta manera, pero puede ser interesante el desactivar. Veis aquí en el Bone Properties, vamos a ver, aquí. Veis aquí que tenemos la casilla Deform. Bien, podemos desactivarla porque no queremos que se nos deforme ningún hueso. De esa manera pues nos irá cada objeto perfectamente por separado. En cambio, si estuviéramos haciendo la mano entera, ahí tendríamos que actuar con grupos de vértices, y en ese caso sí querríamos que se nos deforme, porque sería, digamos, el objeto blando de la piel y de la carne la que nos haría el efecto. Eso sería ya harina de otro costal, es decir, cómo enlazar cada uno de estos huesos, no
con objetos individuales como los tenemos aquí, es decir, aquí tenemos cada uno de los huesos como un objeto, y digamos que lo que hemos hecho es emparentar cada objeto por separado, pero si tenemos un solo objeto podemos emparentarlo mediante los vertex groups. Tenemos que ir creando aquí los vertex groups adecuados y relacionar cada uno de ellos con un hueso. Pero bueno, eso ya sería una cuestión más avanzada, y después, ya una vez que tuviésemos la armadura y hecho el rigging completamente del objeto, de nuevo haríamos la animación y bueno, pues veríamos algo parecido a esto, pero con la mano completa. Bien, como digo, esto es, bueno, pues es un mundo, esto es lo que se utiliza para la animación de personajes y, bueno, hay que partir siempre, o intentar partir de tener los objetos con una buena geometría y con una buena retopología, sobre todo si estamos hablando de lo que decimos de animación de rigging mediante vertex groups, pero bueno, pues sería objeto de un curso, como digo, totalmente dedicado a ello.